Hola, en esta oportunidad vamos a hacer una introducción a la fonética y la fonología. Vamos a comenzar hablando de la fonología. ¿Qué podemos decir de la fonología? Bueno, vamos a dar la definición, ¿sí? Vamos a decir que la fonología estudia los patrones de sonido de la lengua por su función distintiva dentro de una lengua particular. ¿Cuál va a ser la unidad de estudio de la fonología? Bueno, la unidad de estudio de esta disciplina se va a denominar fonema. Ahora bien, ¿cómo hacemos para conocer el sistema fonológico? Si nosotros queremos conocer ese sistema fonológico, que es el que va a estudiar la fonología, bueno, tenemos que estudiar antes la fonética. Ahora bien, ¿qué es entonces la fonética? La fonética se va a encargar de estudiar los sonidos, ya no los patrones de sonido, sino los sonidos del habla. Es una disciplina que tiene evidencia empírica. ¿A qué nos referimos con evidencia empírica? Queremos decir que se manifiesta y obtiene su estudio de los hechos del habla. Es decir, tiene evidencia empírica. La fonética va a realizar un estudio acústico, fisiológico y perceptivo del habla. Es decir, su fuente de estudio va a estar en esos sonidos que se producen cuando hablamos. Entonces, se va a encargar también de sistematizar los elementos fónicos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la unidad de estudio de esta disciplina? Bueno, la unidad de estudio de la fonética van a ser los fonos y las variantes de los fonos, que son los alófonos. Vamos a ver ahora unos ejemplitos para comprender mejor estas unidades de estudio y las disciplinas de fonética y fonología. Supongamos que en el español nosotros pensamos en dos palabras. Pensemos en las palabras nene y en la palabra tango. Bien, a primera vista, todo hablante, ¿qué va a decir? Que tanto esta N como esta N como esta N son iguales. Ahora bien, ¿por qué vamos a decir que esas letras son iguales? Y bueno, porque la representación mental nos dice que es una misma letra, lo cual es correcto, es la misma letra. ¿Pero el sonido es el mismo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. De acá va a salir un fonema. ¿Cuál es el fonema de la N? Lo vamos a representar de esta manera. Los fonemas se representan siempre entre barras. Bien, ¿qué va a pasar con el fonema N? Los fonemas son articulados, se van a articular. En el proceso de articulación vamos a decir que el sonido del fonema depende de su entorno articulatorio. ¿Qué quiere decir esto de entorno articulatorio? Que esta N y esta N, por no encontrarse en el mismo entorno articulatorio, ya que esta es una N inicial y esta está antes de una velar, vamos a tener un diferente sonido. ¿Cómo lo vamos a verificar esto? Bueno, justamente vamos a decir que el fonema tiene variantes. Entonces, ante un fonema N, ¿qué vamos a tener? Un fono, que es el caso de esta N. Los fonos los representamos entre corchetes. Y vamos a tener un alófono, que es otra variante de esa N, la cual vamos a representar de esta manera. Como ven, el símbolo es distinto. ¿Por qué? Hay un cambio en la transcripción fonética. Se van a utilizar distintos símbolos. ¿Y cómo conocemos esos distintos símbolos? Bueno, esos símbolos van a estar sistematizados en un alfabeto fonético internacional. ¿Qué hace este alfabeto entonces? Bueno, este alfabeto sistematiza los fonos de los sonidos, por lo cual
según el punto de articulación y el modo de articulación y la forma general de esa articulación que parte del fonema, vamos a tener distintos fonos o alófonos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, va a variar según el contexto fónico o el entorno articulatorio que tenga ese fonema dentro de la palabra. De esta manera entonces vimos algunos ejemplitos que hacen hincapié en las unidades de estudio de la fonología y la fonética, de manera que podríamos repasar un poco las áreas de estudio y la disciplina que abarcan la fonética y la fonología. Entonces, recordemos que la fonología va a estudiar los patrones de sonido y no los sonidos en sí de la lengua, por su función distintiva dentro de una lengua particular. El fonema tiene función distintiva. Para comprender mejor la idea de fonema y fonos y alófonos, les recomiendo ver el video llamado Fonemas, Fonos y Alófonos. Luego, para comprender el sistema fonológico, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la fonética. ¿Y qué es la fonética? El estudio de los sonidos del habla, de los sonidos que producimos cuando hablamos y articulamos. Por eso tienen una evidencia empírica, porque está basado en los hechos de habla. Entonces la fonética va a ser un estudio tanto acústico como fisiológico y como perceptivo del habla. Del estudio de la fonética surge el alfabeto fonético internacional, que va a sistematizar justamente esos elementos fónicos. De esta manera entonces concluimos la introducción a la fonética y fonología.